Buenas noches, tutora y compañeros y comunidad. Mi nombre es Diego González. Estoy haciendo este video con el fin de demostrar eh, la tarea 1 de física general correspondiente a medición y cinemática. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y vamos a demostrar el primer punto en donde vamos a tener un simulador del movimiento de un proyectil en la página PHET y voy a explicar el contexto y a resolver las preguntas del punto. Para estos dos ejemplos, para el primer ejemplo de los vectores, tanto para la suma como para la resta, nos piden primero que demostremos gráficamente que la suma de los dos vectores es independiente del orden de la suma. Entonces lo que vamos a mostrar es lo siguiente. Tenemos la suma de dos vectores, el vector A y el vector B, y eso nos da el vector C. Vemos que si yo gráficamente reacomodo los vectores mediante el método del paralelogramo, siempre voy a obtener el mismo resultado. Lo vamos a mirar. Aquí voy a cambiar los valores, voy a voltearlos. Entonces serían menos 10, y aquí serían 2, y aquí serían 9, y aquí serían 10, y miren que me da el mismo resultado. Es el mismo resultado. Por tanto, podemos ver que para la suma de vectores se cumple la propiedad conmutativa de la suma, que dice que el orden de los factores no altera el resultado. Vamos a probar gráficamente, además, algunas de las ecuaciones que aquí se explican. La primera ecuación es la primera, que es la de la amplitud o el módulo de un vector. Para poder demostrarla gráficamente, vamos a ver entonces que tenemos que, si el primer componente de del vector que tenemos es el vector b, por lo menos, el primer componente es 2 y el segundo componente es 9, vamos a tener que la amplitud entonces va a ser igual a 2 más 2 a la 2 más 9 a la 2. Eso va a ser igual a raíz de 85, 9.21. Y tenemos aquí que el vector b es el que tiene los valores que nosotros queremos, y vemos aquí que 9.2 es el módulo. Para el ángulo, entonces vamos a tener que va a ser igual a tangente a la menos 1, de 2 entre 9. Y entonces vamos a tener aquí en la calculadora que va a ser igual a 2.52. El ángulo de no, 9 a la 2 es el tema aquí. 9 sobre 2. Entonces tenemos que tangente a la menos 1 de 9 sobre 2 va a ser igual a 77.47, que es 77.5 y queda demostrado. El tercer, para uno de los resultados de la tabla 6, demostrar que A más B más C es igual a 0. Entonces vamos a tomar estos dos, este vector con el resultante. Tenemos que mirar que la suma de estos componente a componente tiene que ser 0. Y lo revisamos. Si tenemos la componente en X, sería menos 10 más 8 más 2 más 8, y eso es igual a 0. Y para la componente en Y vamos a tener que 10 más 9 son 19, menos 19 da 0. Y ahí tenemos. Lo segundo nos dice, ¿la magnitud de un vector puede tener un valor negativo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque aquí en la ecuación de la magnitud vamos a tener que el valor del componente va a estar elevado al cuadrado. Así el componente sea negativo, al elevarlo al cuadrado, vamos a obtener un número positivo. Todo número negativo elevado al cuadrado es un número positivo, entonces no. La ecuación 4 para encontrar la dirección de un vector sirve para todos los cuadrantes. Sí, sirve para todos los cuadrantes, porque vamos a tener
vamos a tener que en cualquier cuadrante vamos a poder medir la dirección de un vector, sin importar su ubicación, si es un vector libre o un vector anclado al origen. Muchas gracias por la atención y espero haber cumplido con los requisitos. Dado que mi computador personal tiene la cámara dañada, no está funcional, no pude grabar mi rostro, pero espero para las próximas actividades poder hacerlo. Muchas gracias.